¿Qué tal? Un gusto saludarles en esta emisión de Impacto Económico a través de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son nuestros titulares. En Noticias de América Latina le comentamos que Colombia registró un incremento del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año. En contexto, revisaremos cómo México ha logrado romper las cadenas de la desigualdad con su modelo de gobierno. Y en noticias del ámbito 360, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump en Alaska. Comenzamos de inmediato. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE de Colombia, informó que el Producto Interno Bruto, el PIB interanual del país, creció más de 2% durante el segundo trimestre de 2025. De acuerdo con un informe emitido por la entidad, el PIB colombiano creció 2,1% respecto al año 2024, tras varios periodos de desaceleración. El documento expuso que se debe al aumento de las actividades en sectores como comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, también agricultura, entre otros. Además, el expediente destacó el desempeño en la administración pública, la defensa, la educación respecto a 2024. Mientras tanto, en Venezuela avanzó por segundo día la Rueda de Negocios Internacional 2025 en las instalaciones del Poliedro de Caracas. El evento es impulsado por el presidente de la República, por Nicolás Maduro, con la participación de más de 200 invitados internacionales y 400 nacionales, esto como parte de su plan de las 7 transformaciones. En la reunión participó la ministra de Turismo Nacional, Leticia Gómez Hernández, la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, e igualmente el ministro de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, entre otros representantes del gremio. Hasta el día sábado 16 de agosto, la jornada empresarial se centrará en la planificación de las iniciativas conjuntas que generan ganancias tangibles y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Y en medio de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump sobre productos importados de Brasil, crece la preocupación en comunidades de municipios brasileños donde avanzan proyectos para la extracción de tierras raras. Los minerales considerados críticos podrían entrar en negociación entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Lula vetó con excepciones el proyecto de ley de la devastación ambiental que había aprobado el Congreso. Una de ellas es la licencia automática para emprendimientos que sean de interés estratégico del gobierno. La medida puede acelerar la extracción de minerales críticos hoy codiciados por la industria militar, tecnológica y de energías renovables. Los vetos del presidente Lula al proyecto de ley de las licencias ambientales sin duda abren margen para proyectos de tierras raras y otros minerales considerados críticos y estratégicos para el país. Del punto de vista de que primero implementan automáticamente la licencia ambiental especial y segundo, dan un plazo máximo de 12 meses, que es un plazo muy pequeño para otorgar licencias en la mayoría de los proyectos, especialmente aquellos complejos como son los de minería. El ministro de Hacienda brasileño Fernando Haddad admitió en entrevista que los minerales críticos pueden ser parte de la negociación para la reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Luego, ante el Senado, Haddad aseguró que no quiere que el país se reduzca a mero exportador de materias primas. Tenemos que pensar una forma de agregar valor en esos minerales, porque simplemente exportar minerales reproduce la lógica de exportación de commodities con bajo valor agregado, empleos de calidad dudosa. Entonces podemos agregar valor. Nosotros llegamos a discutir inclusive con el gobierno de Estados Unidos durante el gobierno de Biden la posibilidad de cooperación entre empresas en Brasil para producción de baterías aquí, para transferencia de tecnología. Actualmente Estados Unidos depende mayormente de China para el acceso a las tierras raras, pero ya existen acuerdos con Brasil que facilitan el suministro de esos minerales.
Los medios de comunicación locales solo hablan de beneficios para Brasil. Sin embargo, investigadores universitarios y organizaciones socioambientales aseguran que el escenario de transición energética es tan solo un nuevo capítulo de extractivismo colonial. Hace mucho tiempo vemos esa simetría de poder entre las corporaciones, empresas transnacionales del sector minero y las comunidades, sabiendo que esas empresas tienen más recursos materiales, financieros, pero también de formación. Percibimos cómo hace parte de nuestra resistencia, de la resistencia de los territorios. Producir también es conocimiento comprometido con las comunidades. Las mineras también intentan permear instituciones. Parte del territorio de la Universidad Federal de Alfenas, ubicada en una región volcánica de Minas Gerais con presencia superficial de tierras raras, estuvo a punto de ser cedido a la empresa australiana Viridis, pero un pedido de la organización Alianza Pedra Branca lo impidió. Hay un aspecto de la regulación social de la institución que es muy interesante, un movimiento para que podamos revisar eso. Creo que es muy positivo y saludable, ya que a veces las instituciones carecen de esa mirada social sensible. Entonces, en ese aspecto, fue un mensaje bastante importante para la propia institución. Creo que ahora podemos tener una mirada más cuidadosa y atenta en relación a nuestras riquezas, sobre lo que está en nuestro suelo y la importancia que debemos darle a eso. Las organizaciones socioambientales se mantienen movilizadas. Saben que están en una encrucijada entre guerras comerciales, transición energética, nuevas tecnologías y disputas geopolíticas por los últimos recursos del planeta. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Por otra parte, los trabajadores de la construcción de Uruguay vuelven al paro de actividades parcial para exigir el cumplimiento de un acuerdo de respuesta ante la alta ocurrencia de accidentes laborales y su alta letalidad. El sindicato de la construcción, el SUNCA, además reiteró la convocatoria a un diálogo nacional sobre la seguridad y salud laboral y el impulso para la aprobación de una ley nacional sobre la materia. El sindicato además demandó la ampliación del cuerpo de inspectores del Ministerio de Trabajo, así como la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y el cumplimiento del registro de empresas de infraestructura. El gremio de trabajadores indicó que la protesta surge tras la muerte de un obrero a causa de un derrumbe de un muro cuando realizaba reformas en una vivienda. Tenemos ahora información por parte del gobierno de Honduras que rechazó las acusaciones realizadas por la fiscal estadounidense Pam Bondi sobre presuntos pagos de Venezuela para facilitar supuestamente el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y destacó la lucha histórica del país contra el narcotráfico. A través de su cuenta en la red social X, la Cancillería de Honduras expresó lo siguiente: desde la Florida, la base de Cayo Hueso emite alertas sobre aeronaves sospechosas y en Honduras, el Centro Combinado de Operaciones Interagenciales, en operación conjunta con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y los organismos especializados, despliegan las operaciones permanentes que localizan, interceptan y decomisan droga cuya ruta y destino final, su gran mayoría es Estados Unidos. En los decomisos marítimos, las alertas provienen de la Armada de Colombia, quien coordina con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad Marítima Especial, la UME, de nuestra Fuerza Naval, apoyada por la CIA, la DEA y el FBI. Honduras ahora es un bastión en la lucha global contra el crimen del narcotráfico y no aceptamos que se distorsione la verdad, lesionando la dignidad de nuestro pueblo. Con esto marcamos una pausa. Al regreso, en contexto, revisamos cómo México ha logrado romper las cadenas de la desigualdad social gracias a su nuevo modelo de gobierno. Seguimos con más de Impacto Económico. El gobierno de México celebra la reducción de la pobreza y la desigualdad social, afirmando una mayor distribución de la riqueza en todo su territorio. La encuesta nacional de ingresos y gastos confirmó un hito en la revolución social mexicana. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre
se redujo de 25 a 14 veces el nivel más bajo desde que se tiene registro. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este triunfo contra el neoliberalismo, atribuyéndolo al modelo de justicia económico impulsado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los datos del INEGI son contundentes. El ingreso promedio por hogar alcanzó 27.307 pesos mensuales, un aumento del 10,8% respecto a 2016, revirtiendo la caída heredada de gobiernos anteriores. Las transferencias sociales como pensiones, becas y programas del bienestar representan ya el 17% del ingreso familiar, unos 833 mensuales en promedio, con un crecimiento del 101,9% desde la era de Peña Nieto. Este impacto redistributivo se refleja en el índice de Gini, que cayó a 0,391, el más bajo de la historia. Sheinbaum afirmó que con las políticas de cambio estructural, salario mínimo récord, empleo digno y derechos garantizados, se demuestra que otro México es posible. El gasto en consumo de carnes aumentó 20,8% desde 2016, evidenciando mayor acceso a proteínas en hogares populares. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos afirmó que la ruta es clara. Cuando el Estado prioriza al pueblo sobre el capital, se construye equidad. Igualmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó el logro en la reducción de la pobreza del 41,9% al 29,6% desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria afirmó que esta cifra representa además 13,4 millones de mexicanos que dejaron de ser pobres en un lapso de 6 años. La presidenta Sheinbaum aseguró que continuarán avanzando en sus políticas para afianzar también la justicia social y reducir los mínimos en los índices de pobreza. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Además de la reducción de la desigualdad, el gobierno mexicano ha logrado incrementar los ingresos de la población. Nuevas cifras dadas a conocer por el INEGI revelan un aumento de hasta el 10,8% en los ingresos en los hogares en promedio en México con respecto a 2016. En 2024, el ingreso total promedio por hogar fue de 27.307 pesos mensuales, lo que representa un aumento del 10,8% respecto a 2016 y 10,6% con respecto a 2022, según datos de la encuesta que se levanta cada 2 años y ofrece también un panorama sobre los ingresos monetarios y no monetarios de los miembros de un hogar. De acuerdo con las cifras, el crecimiento en el ingreso se mantuvo desde el año 2020, justamente fecha en el que se invirtió la tendencia negativa registrada desde 2016. Este se integró por el ingreso corriente con un monto de 25.955 pesos mexicanos y por percepciones financieras y de capital con un valor de 1.352 pesos. Igualmente, de los 25.955 pesos mensuales del ingreso corriente del hogar en 2024, 17.033 pesos, es decir, el 65,6%, provinieron del ingreso por trabajo y 4.600 pesos, un aproximado de 17,7% de transferencias como programas sociales, jubilaciones, becas y donativos. En cuanto al ingreso mensual promedio por hogar por trabajo, la INEGI reporta un aumento del 13,2% en 2024 con respecto a 2016, tomando en cuenta
una caída de hasta el 10% en el periodo 2018-2020, cuando se inició la pandemia por la COVID-19. El aumento en los ingresos se vio reflejado también en el gasto de los hogares. Por ejemplo, el gasto en el consumo de carnes registró un promedio de 3.247 pesos mexicanos trimestrales. Esta cifra representó un incremento del 4,9% respecto a los 3.096 pesos registrados en 2022. Pero también fue una diferencia de 20,8% con respecto a 2016, en la que el gasto fue de 2.688 pesos. Y pese a las amenazas de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, México consolidó una hazaña comercial sin precedentes. Logró exportar 264.382 millones de dólares hacia Estados Unidos en el primer semestre de este año, superando en un 6% el mismo periodo de 2024. Los datos emitidos por el Departamento de Comercio estadounidense confirman a México como el principal socio comercial de la potencia norteamericana, desplazando a Canadá, que exportó 370.200 millones de dólares, y a China, que exportó hacia Estados Unidos 223.500 millones de dólares, que continúa perdiendo también terreno. El intercambio bilateral totalizó 432.600 millones, un 15,2% del comercio exterior de Estados Unidos. Este éxito refleja la profundidad de las cadenas estratégicas como la automotriz, electrónica y la agroindustria. La gesta también desmonta el discurso aislacionista de Trump. Mientras él anuncia sanciones, los empresarios estadounidenses votan también con contratos. Y como anunciamos al principio de esta emisión, este viernes 15 de agosto se dio la esperada cumbre entre el presidente Putin y el presidente Trump en Alaska, la cual concluyó con buenas palabras entre ambos mandatarios. Este primer encuentro entre ambos líderes no se daba desde el año 2019 en Japón, y también centró sus esfuerzos en encontrar una solución diplomática al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además, se tenía previsto que se abordaran otros temas bilaterales y de la agenda global. El Kremlin expresó su esperanza de que la reunión contribuya a restablecer el diálogo entre ambas potencias tras un periodo de incomunicación durante la administración del presidente Biden. Washington había anticipado la reunión como un paso previo crucial hacia una posible cumbre trilateral que incluya a Ucrania, con el fin de resolver la disputa mediante negociaciones. Tras las conversaciones, el presidente Trump calificó la cumbre como extremadamente productiva, aunque admitió que no hubo un acuerdo, pero sí destacó que se alcanzaron otros acuerdos en varios puntos, incluyendo uno especialmente significativo con altas posibilidades de éxito futuro, agradeciendo al presidente Putin y a su equipo. Por su parte, el líder ruso afirmó que las negociaciones transcurrieron en un ambiente constructivo y de mutuo respeto, e invitó al presidente Trump a un próximo encuentro, pero en la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. La Casa Blanca catalogó el encuentro de histórico, subrayando su importancia tras casi una década sin visitas presidenciales rusas a suelo estadounidense. Y el inicio de la huelga convocada por el Sindicato de Auxiliares de Vuelo de Canadá provocó la suspensión gradual de sus vuelos en medio de una crisis laboral que amenaza con la paralización de todas las operaciones de la compañía. La aerolínea Air Canada confirmó la cancelación de los vuelos y ofreció a los pasajeros el reembolso de sus boletos. Esto como consecuencia del estancamiento en las negociaciones con el sindicato, por lo que la organización gremial emitió un previo aviso de huelga de 72 horas que entró en vigor la medianoche del miércoles con el pliego de peticiones, entre las que se destacan el aumento de los paquetes salariales para 10.000 trabajadores, además de una compensación por horas de trabajo en tierra, que según se calculan fuera del horario laboral. Y Sudáfrica acoge la cumbre de inversión en agua de África 2025 con el objetivo de proporcionar una solución al agua potable y también el saneamiento adecuado para el continente. El evento, organizado por la Unión Africana y también Sudafricana, busca cerrar una brecha de financiamiento anual estimada en $30.000 millones. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa
Jefes de estados africanos, también representantes del G20 e inversionistas internacionales estaban presentes en esta cumbre. El objetivo de la reunión era elevar el tema de las agencias de desarrollo continental y global a medida que se acerca a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en el año 2026. Tenemos ahora indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. Allí tienen los valores. El WTI marca $62.26 con una subida de 27 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $65.81 con una subida de 23 centavos de dólar. El crudo de la OPEP marca $70.85 con una caída de $4.50. Con esta información despedimos esta emisión de Impacto Económico. Será hasta la próxima.